Buenos días. Hoy les hablaré del mesenterio, desde su descubrimiento como su parte anatómica, embriológica, histológica, fisiológica e importancia de él en las enfermedades, unas patologías las más comunes y diagnóstico con base en él y estrategias terapéuticas basadas sobre este mesenterio. Una de las primeras menciones del mesenterio como asociado con el intestino delgado y el colon fue la de Leonardo da Vinci a principios del siglo XVI. Según su descripción, el mesenterio era continuo y parecía converger centralmente. En los 4 siglos siguientes, ilustradores médicos, cirujanos médicos, dibujaron el mesenterio como un aparato in situ. Sugirieron contigüidad con el descendente, con el intestino. Y Toll identificó un mesenterio asociado con el colon ascendente y descendente y mostró que, aunque estas estructuras estaban aplanadas contra la pared abdominal posterior, estaban separadas de esta, pero no asoció estos datos para identificar la contigüidad mesentérica. Si bien su descripción fue precisa, se ignoró durante todo el siglo XX. Se le ignoró durante el siglo XX y en cambio se prefirieron los hallazgos de Treves, quien llegó a la conclusión de que el colon ascendente y descendente no tenían mesenterio asociado. Así, el mesenterio se describió en la mayor parte de la literatura médica del siglo XX como fragmentado, presente solo en el intestino delgado, el colon transverso y el sigmoide. Todavía algunas publicaciones continúan representando la presencia de un mesocolon derecho e izquierdo. Actualmente se considera que el mesenterio asociado con el intestino delgado y el colon es adyacente. Emerge de la raíz mesentérica superior y se abre para abarcar el intestino desde el duodeno al recto. Su parte anatómica. El mesenterio distal es un órgano contiguo y extrarretroperitoneal. Se encuentra plegado de manera compacta con una conformación de espiral dentro de la cavidad peritoneal. El mesenterio del intestino delgado es móvil, mientras que la región mesocólica derecha se encuentra aplanada contra la pared abdominal posterior. Después cambia su conformación para continuar como el mesocolon transverso, con otro cambio de conformación en el ángulo esplénico para continuar distalmente con el mesocolon izquierdo. El mesocolon izquierdo y la zona medial del mesosigmoides se aplanan contra la pared abdominal posterior, mientras que el borde intestinal del mesosigmoides es móvil y se elonga en tándem con el colon sigmoides. Estos dos, estas dos regiones del mesosigmoides convergen distalmente en el borde pélvico y se extienden en la pelvis como el mesorrecto, que termina en la pelvis distal. Es factible que en el intestino y el mesenterio sean adyacentes y continuos desde el diafragma hasta el suelo pélvico. Por consiguiente, se cree que el mesogastro y el mesoduodeno, que contiene el páncreas, se continúan con el mesenterio del yeyuno, el ilion y el colon, aunque son necesarios nuevos estudios para confirmarlo. El mesocolon transverso consiste en la confluencia entre los componentes mesentéricos del ángulo hepático y esplénico del pedículo adipovascular cólico medio. Forma un límite caudal de la bolsa epiploica. El epiplón mayor adhiere a la superficie cefálica del mesocolon transverso y oblitera parcialmente este espacio. Existen 6 ángulos: el duodeno-yeyunal, iliocecal, hepático, esplénico y aquellos entre el colon descendente y el colon sigmoides y entre el sigmoides y el recto. Todos tienen componentes contiguos intestinal, mesentérico, peritoneal y facial. Estos conocimientos simplifican los aspectos técnicos de la cirugía colorectal en estas zonas. El sostén del mesenterio evita que el intestino se colapse en la pelvis y participa en las conexiones vasculares. Los vasos mesentéricos superiores e inferiores ayudan al sostén de la unión mesentérica, es decir, la yuxtaposición o aplanamiento de las regiones mesentéricas contra la pared abdominal posterior. El mesocolon derecho, izquierdo y el mesosigmoides y mesorrecto mediales están yuxtapuestos o unidos a la pared abdominal subyacente o a la pelvis circundante. Si no existe unión, el intestino y el mesenterio están sostenidos solo por los pedículos vasculares. Son proclives a la torsión con oclusión vascular. Este fenómeno se produce en la falta de rotación o rotación patológica y es la causa más frecuente de muerte debido a problemas abdominales en el primer año de vida.
aunque contigua. La reflexión peritoneal tiene varios nombres según la zona anatómica: reflexión peritoneal, membrana de Jackson, reflexión anterior, fondo de saco de Douglas y reflexión peritoneal lateral. La fascia de Toll también es contigua, según se confirmó en estudios por imágenes durante la cirugía laparoscópica, y tiene varios nombres para las diferentes regiones. Donde rodea la grasa perirenal se le llama fascia de Gerota, por debajo del colon derecho e izquierdo y del mesocolon derecho e izquierdo se llama fascia de Toll. Continuamente bajo el mesosigmoides en la pelvis y separando el mesorrecto de la pelvis ósea, la fascia se denomina fascia mesorrectal, la fascia que llena el espacio donde termina el mesorrecto. Sobre el piso pélvico es la fascia de Waldecker. Los autores proponen llamar fascia de Toll a toda la capa de la fascia y denominar a las diferentes zonas según las zonas del mesenterio asociados: zonas mesosigmoideas, mesorrectal, mesocolónicas y mesentéricas. El mesenterio se forma a partir de la cuarta semana de gestación, si se desarrolla a partir del mesénquima, que une el intestino anterior, medio y caudal a la pared posterior del abdomen. Durante la maduración embrionaria, el mesénquima forma el mesenterio dorsal en la región del estómago. El mesenterio dorsal se transforma en el epiplón mayor, en tanto que en la región del yeyuno y el ilion constituyen el propio mesenterio. Durante el desarrollo embrionario, después de la rotación de 270 grados en sentido contrario a las manecillas del reloj del intestino medio herniado, el mesenterio reducido adquiere su fijación final. Los segmentos en el duodeno, colon ascendente, colon descendente, se fijan a retroperitoneo, mientras que los mesenterios del intestino delgado, colon transverso, y en grado variable, colon sigmoides, permanecen móviles. Ahora hablaremos sobre la histología. Los elementos histológicos fundamentales del mesenterio son el mesotelio superficial, el entramado de tejido conectivo y las poblaciones de adipocitos ubicadas en los intersticios del entramado. La fascia de Toll está presente entre medio de las zonas donde el mesenterio está aplanado contra o unido a la pared abdominal posterior. Los análisis histológicos y con el microscopio electrónico barrido en esta zona mostraron que la fascia de Toll es una verdadera fascia en el sentido anatómico. Se interpone entre el peritoneo visceral del mesocolon suprayacente y el peritoneo parietal del retroperitoneo. Como estas capas mesoteliales son epiteliales y no mesenquimatosas, no son fascia en el sentido anatómico quirúrgico, pero referirse a ellas se debería emplear en los términos peritoneo visceral y parietal. En la intersección entre el intestino y el mesenterio, el mesotelio mesentérico continúa en el intestino y contribuye al componente celular de la capa externa, la serosa. Además, el tejido conectivo del mesenterio contribuye y es contiguo con el de la serosa. Desde la serosa, tabiques de tejido conectivo se extienden hacia la muscular y la submucosa subyacentes, lo que significa que los tejidos conectivos mesentéricos e intestinales son contiguos. Estudios histológicos clásicos de Toll lo sugieren, lo que es un logro notable dado el límite de resolución de imágenes posibles en esta época. Durante años se planteó que la interfase entre el cuerpo y el intestino estaba representada por elementos linfovasculares y neurológicos incluidos en la submucosa. No había casi referencia a la intersección en el mesenterio del intestino. Actualmente se reconoce que esta superposición histológica es el verdadero ilio intestinal y abarca el intestino desde el duodeno al recto. Ahora hablaremos un poco de la fisiología del mesenterio. El mesenterio cumple funciones distintivas. Sostiene gran parte de los intestinos de la pared abdominal posterior, impidiendo que colapsen en la pelvis al estar de pie. Sin esta función, el tránsito intestinal probablemente sería más lento o hasta podría cesar. La unión mesentérica facilita el sostén del colon y le permite adoptar una conformación en espiral. Es factible que el sostén mesentérico haya servido para que el Homo sapiens comenzara a erguirse. El mesenterio se interpone entre los intestinos y el cuerpo, en posición óptima para intervenir en las respuestas locales, sistémicas o ambas. Los ganglios mesentéricos regulan la migración de las células B, las células T, los linfocitos citolíticos naturales y las células dendríticas hacia la mucosa intestinal cercana.
Estas funciones aún no se conocen totalmente. La producción mesentérica de proteína C reactiva es un determinante importante de sus concentraciones sistemáticas. La proteína C reactiva regula el metabolismo de glúcidos y lípidos. Datos sugieren que cada vez más que el mesenterio contribuye a regular la cascada sistemática fibrinolíticas inflamatorias y de coagulación. El mesotelio mesentérico es la mayor extensión del mesotelio del cuerpo humano. Sus capacidades transformativas podrían ser importantes para la reparación de los tejidos, por ejemplo después de una operación, y para diversos trastornos como hernias y formaciones de adherencia. El mesotelio mesentérico es un nicho de células madre poco investigado. Los conocimientos sobre el componente esteromesentérico del sistema nervioso periférico son escasos. Importancia del mesenterio en enfermedades. Conocer la mejor forma mesentérica normal permite identificar las alteraciones mesentéricas, lo que a su vez posibilita investigar la relación entre alteraciones mesentéricas y enfermedades. La continuidad en múltiples niveles entre el mesenterio y los órganos adyacentes proporciona una plataforma estructural para mantener la homeostasis, pero también es un medio para la diseminación de enfermedades. Un enfoque basado sobre el mesenterio para las clasificaciones de las enfermedades puede ser muy útil. Les voy a brindar una descripción de su aplicación a varias enfermedades frecuentes, entre ellas alteraciones mesentéricas primarias y secundarias. Enfermedades mesentéricas, mesenteropatías primarias. Como ellas encontramos la del vólvulo, falta de rotación, hernia interna relacionada con defectos mesentéricos, mesenteropatías vasculares, quistes mesentéricos y mesenteropatías celulares. Las mesenteropatías primarias surgen del mesenterio debido a sus propiedades intrínsecas, son ejemplo del vólvulo y las que acabo de comentar. Como el vólvulo, como se explica en la sesión sobre anatomía, el borde intestinal del mesenterio se prolonga en tándem con el intestino. Esto predispone al vólvulo, o sea, una torsión del mesenterio del intestino unido a este. El vólvulo se previene si se aplanan y se unen zonas alternadas del mesenterio a la pared abdominal posterior. Por ejemplo, la unión del mesocolon derecho disminuye el riesgo del ángulo iliocecal. El vólvulo se puede producir en cualquier lugar en el que la unión mesentérica sea incompleta o insuficiente. La zona medial del mesosigmoides está unido mientras que la zona lateral es móvil. Si la diferencia de longitud entre las zonas adheridas y las móviles es suficiente, se produce un vólvulo. La falta de rotación. Si el mesenterio no rota normalmente durante el desarrollo embriológico, no se produce la unión mesentérica y la conformación adulta es anormal. En cambio, el intestino y el mesenterio están sostenidos solo en la parte de los pedículos vasculares y el mesenterio gira alrededor de estos puntos de conexión. Se produce así un vólvulo catastrófico del mesenterio y del intestino. La rotación patológica es la causa más frecuente de muerte debido a problemas abdominales agudos en el primer año de vida. La hernia interna relacionada con defectos mesentéricos. Los defectos mesentéricos pueden constituir varias para la hernia intestinal. Esta puede surgir tras una operación, por ejemplo la resección intestinal, o de manera espontánea, por ejemplo atrasia mesentérica. Tras la resección intestinal, el defecto mesentérico que se produce se debe cerrar si es estrecho y con gran riesgo de hernia. Las mesenteropatías vasculares se encuentran en los trastornos mesentéricos más frecuentes e incluyen la oclusión aguda de las arterias de la arteria mesentérica superior y la trombosis de la vena mesentérica superior. Las mesenteropatías vasculares pueden ser catastróficas, ya que puede producir necrosis rápida extensa del intestino delgado y extensa del intestino delgado. La oclusión de la arteria mesentérica superior se produce debido a embolia o a la formación de trombos en una placa aterosclerótica. Los quistes mesentéricos son infrecuentes y sugieren proliferación mesotelial mesentérica, pueden ser asintomáticos, aunque su expansión súbita secundaria a hemorragia para producir dolor abdominal tenso. Ahí en la parte derecha inferior podemos observar un quiste mesentérico. Las mesenteropatías celulares. El concepto de mesenteropatía celular es apoyado por datos hallados en la mesenteritis esclerosante y la formación de adherencia.
El mesotelio mesentérico puede sufrir transformación mesenquimatosa. La proliferación mesotelial anormal se produce por la inflamación crónica y es una característica de la lipodistrofia mesentérica, la paniculitis mesentérica y la mesenteritis esclerosante relacionada con la inmunoglobulina G4. Se produce proliferación sincrónica mesotelial y mesenquimatosa cuando se forman adherencias tras la cirugía. Es factible que la proliferación mesotelial proporcione una base celular al saco mesoteliar, una hernia. El saco herniario es un componente anatómico importante en la mayoría de las formas de hernia abdominal. Mesenteropatías secundarias. Las mesenteropatías secundarias provienen de fuentes extrínsecas y podrían producirse debido a la diseminación directa, es decir, contigua o sistemática de un proceso patológico. Eh, Unos ejemplos son los tumores malignos intestinales y, o inflamación intestinal. Ahora les hablaré de las siguientes. Los tumores malignos intestinales pueden producir diversos efectos secundarios en el mesenterio adyacente. La contigüidad linfática entre el mesenterio y el intestino es un medio para la diseminación de la enfermedad. La diseminación linfática a los ganglios mesentéricos se cree que es un mecanismo importante para la diseminación sistemática de los tumores intestinales. Además, estos tumores podrían invadir o perforar el mesenterio contiguo o cercano. En la imagen en la parte superior derecha podemos observar eh, un tumor maligno. En la enfermedad de Crohn, la infiltración de grasa y el engrosamiento del mesenterio son típicos de la enfermedad de Crohn. Esta se considera como una enfermedad intestinal y la patología mesentérica como secundaria. No obstante, algunos datos sugieren que las alteraciones mesenquimatosas se pueden extender desde el mesenterio hacia el intestino subyacente y en este caso la enfermedad de Crohn podría ser una mesenteropatía primaria. Los aportes mesentéricos explican la aparición transmural de enfermedad de Crohn, así como el origen de las células mesenquimatosas responsables de la enfermedad. Hablando de la obesidad, diabetes, aterosclerosis y síndrome metabólico, el mesenterio es el mayor contribuyente a la adiposidad visceral, que regula las concentraciones sistemáticas de proteína C reactiva. La regularización de la proteína C reactiva sistémica es importante en la patobiología de la obesidad, la aterosclerosis, la diabetes y el síndrome metabólico. Ahora hablaremos del diagnóstico con base en el mesenterio. El objetivo de los diagnósticos mesentéricos es identificar y evaluar las patologías mesentéricas mediante métodos no invasivos o mínimamente invasivos. El mesenterio está anatómicamente distante y solo se puede alcanzar mediante la radiología o la cirugía. La mayor parte de las actualizaciones sostienen que los estudios radiológicos del mesenterio son complicados, son difíciles. El esclarecimiento de la estructura mesentérica y peritoneal proporciona la base para examinar sistemáticamente el aspecto radiológico del mesenterio en sanos y enfermos. Gracias a los adelantos en tomografías y radiomagnetismo abdominal, todas las zonas de resonancias magnéticas eh, abdominales, todas las zonas del mesenterio se pueden identificar en adultos con anatomía normal, variaciones embriológicas y enfermedades abdominales. Estos adelantos aún no se incluyeron en los programas educativos. La visualización endoscópica se puede emplear para ubicar el mesenterio y podría facilitar la biopsia transintestinal de la misma manera que la biopsia de próstata transrectal. La biopsia mesentérica transintestinal proporcionaría datos sobre enfermedades mesentéricas secundarias, tales como cardiopatías, diabetes, obesidad, síndrome metabólico y enfermedad de Crohn. El mapeo endoscópico durante la colonoscopia puede brindar a los endoscopistas una trayectoria para cada paciente por la que se puede atravesar el intestino grueso con mínima incomodidad para el paciente. Si se combinan las posiciones longitudinal y axial, se podría precisar la ubicación de los pólipos para orientar investigaciones a futuro. Ahora les hablaré de las estrategias terapéuticas. Eh, la lejanía anatómica del mesenterio es tal que solo se puede alcanzar mediante la cirugía y los cirujanos hace tiempo que reconocieron la importancia de eliminarlo como parte de la resección intestinal. La separación y desconexión de un paquete mesentérico intacto que efectúan los cirujanos durante muchos años es sorprendente
porque era contrario a los textos quirúrgicos y no quirúrgicos de referencia que afirmaban que la persistencia de un mesocolon derecho o izquierdo era patológico. Lo identificaron y confirmaron y la confirmación de la contiguidad mesentérica resolvió la disparidad entre los diferentes enfoques quirúrgicos y proporcionó una base anatómica común para los conceptos de resección mesorrectal total y resección mesocólica total y resección mesocólica completa. El esclarecimiento de la anatomía mesentérica siempre indicará la cirugía colorectal, que se podrá sistematizar más y permitirá estandarizar el proceso quirúrgico. La sistematización también facilitará estudios aleatorizados, controlados rigurosamente, que hasta la fecha no han sido posibles. La gama de enfermedades que se puede tratar con estrategias mesentéricas está en aumento. Las recomendaciones de incluir mesenterio en las resecciones para la enfermedad de Crohn fueron mayormente ignoradas debido a los peligros de hemorragia asociados con la división del mesenterio en esta enfermedad. Las tasas de reoperación son hasta el 40%, pero hay datos que sugieren que podrían ser considerablemente menores si la resección se efectuara con estrategias basadas sobre el mesenterio. Los datos en farmacología son escasos. Con reconocimiento creciente de la importancia central del mesenterio, es muy probable que la cantidad de estudios vaya aumentando, pero hasta el momento no se conocen medicamentos exactamente para el mesenterio.